Buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. Me alegra mucho poder vernos nuevamente y avanzar en nuestro entendimiento de la lengua hebrea. Vamos a arrancar la reunión con oración. Padre Celestial, te damos gracias por otra clase que podemos disfrutar. Pedimos tu presencia en nuestra reunión, que tú dirijas todo lo que digamos, todo lo que estudiemos, a cada decisión, todo momento que sea eh, para tu gloria, que sea útil para nuestro entrenamiento en las escrituras para poder impactar al mundo más con la verdad. Un mundo que está totalmente lleno y caracterizado por la maldad que tanto necesita de ti. Queremos ser una luz, queremos brillar el mensaje de las escrituras en todos los rincones de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestra ciudad, de nuestra familia y iglesia, en todas las oportunidades que tú nos das. Queremos ser fieles y parte de eso es entender el original para poder explicar mejor la los detalles que a veces nos escapan en nuestra cultura por la distancia que tenemos de los que escribieron este texto. Pedimos que tú ah, nos ayudes en todo lo que hagamos en los próximos días también y que nuestro estudio sea llevado a cabo para darte a ti la gloria y no a nosotros, para cumplir lo que tú esperas de nosotros y no a alguna otra persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas noches, Miguel. Bienvenido, hermano. ¿Estás sin el micrófono? Pensé que no había clase porque hasta estaba esperando que llegue y me olvidé después. Sí, está bien. Era mi culpa que demoré mucho en mandar el enlace, pero sí, sí ha habido, sí, hoy sí hay clases. Y hoy vamos a arrancar el estudio de lección 76. Y esta para mí, creo que dirán que es una lección un poco más fácil, ya que no se trata de nuevos conceptos, es solamente viene en forma de reforzar los participios que estudiamos en 75 y se agrega un poco más de vocabulario y un poco más ah, de gramática que podemos hablar, pero más que nada es para seguir ah, comprendiendo lo que se expresa por medio de estas formas participiales. Ah, Tal vez, no sé quiénes, no me fijé, no sé quiénes han visto 75 por primera vez, pero
Si han visto el video, ¿hay alguna observación al respecto? Yo lo vi, pero tuve que verlo varias veces para entender ciertas cosas, porque había un nuevo vocabulario que se estaba expresando, por ejemplo, el que cargaba las cosas, en los kelis, y había preguntas que no entendía, entonces tuve que verlo como 3 veces como para comprender. Ah, Pero como lo tuve que ver tantas veces, ni siquiera fue realmente un poco como difícil para como comprender, para mí un poco. muy bien, sí, gracias, Bobby. Digo, Debbie, es útil saber eso y tener una perspectiva como es para ustedes observar el video por primera vez. ¿Otro comentario? Listo. Lo que tengo pensado para hoy es nada más que observar juntos el video. ah, y de esa manera podemos analizar juntos yo tendré mis comentarios al respecto, pero quiero que ustedes también digan lo que puede ser útil para aclarar personalmente o eh, para ayudar a sus compañeros de clase, si es que algo puede hacer un comentario ah, para que sirva para los demás también, ¿no? Aquí entonces vamos a ingresar a lección 76. Segel. Me toca compartir la pantalla. No, lo hice mal. Aquí estamos al inicio de lección 76. איפה כדבר איה? איפה איה? Aquí, ¿qué quiere decir ayer? ¿Dónde? ¿No es? Sí, es dónde. Y esto ¿Dónde? hace mucho tiempo que hemos escuchado ayer para dónde. Ahora aprendemos un sinónimo que es eifo. Pero vamos a Leo, observar que no siempre se usan ambas palabras en el mismo contexto. Hay cierta regla en cuanto al uso y cómo y cuándo. איה הכד? Aye Hakad, esto es normal, esto es lo que hemos visto mucho tiempo, ¿no? O escuchado. Aye Hakad, ¿dónde está? Y Beth dice, ¿dónde está alguna cosa? ¿dónde está la איה vasija? הכד? Correcto, gracias, Miguel. Ajá. ¿Dónde está la vasija? Tigre. על השולחן. איפה הכד? איפה הכד? על השולחן. Entonces, en este caso, ambos términos son válidos para el uso, para preguntar dónde está la vasija. La respuesta va a ser igual.
al hashulhan? איפה כדבר איה? איפה אנוכי יושבת? Aquí Bet utiliza eifo ah, con, ah, con una acción. Y aquí esto es un ejemplo de cierto tipo de oración en la cual no se puede usar aye, porque aye sirve para cosas o lugares, digo, ciudades o la ubicación de un sustantivo. Eifo es la única opción que se aplica a un verbo, al lugar donde se realiza una acción. Entonces aquí dice, Anoji Yoshevet, estoy sentada o me siento, pero si quiere hacer la pregunta, Sí. no se puede decir Aye Anoji Yoshevet. Solamente es posible con la palabra Eifo. Eifo Anoji Yosef. ¿Ok? Porque la pregunta es, ¿dónde se realiza una acción? ¿Me Ella explicó? dice, ¿dónde estoy sentada? Sí, correcto, correcto, Miguel. Entonces, ya que se trata de estar sentado, es una acción, tal vez más claro en hebreo que sea acción, pero sí es una acción estar sentada y Eifo Anoji esa acción Yosef. hay que preguntar con la palabra efo. בבית. אנוכי יושבת בבית. איפה הילד יושב? Ahora, ¿qué estamos preguntando aquí? ¿Una acción o una cosa? Acción. Acción, correcto, porque se trata de estar sentado, el Sí. niño. איפה הילד יושב? Entonces, por eso nos toca usar efo. על גג הבית. איפה האישה עומדת? איפה האישה עומדת? ליד אישה. Estar parada, estar de pie, también es una acción. No es una pregunta sobre la ubicación de algún sustantivo, sino dónde está realizando la acción esta mujer. Entonces, otra vez, eifo es la única opción. ליד אישה. איפה המצרי עומד? איפה המצרי עומד? בתוך הסוף. בתוך הסוף. איפה הגיבור הולך? איפה הגיבור הולך? בעיר. בעיר. איפה האיש עומד? Ahora, algo que queremos observar, vamos a hablar de esto después, pero lo menciono un poco ahora.
dense cuenta que siempre Beth está diciendo fo, luego pone el sustantivo o el sujeto y finalmente el verbo. No es fo omed haish, porque eso suena más natural en español, ¿no? ¿Dónde está parado el hombre? Diciendo hombre al final. Pero en hebreo, cuando tenemos sujeto verbo, dependiendo dependiendo del tipo de verbo, de la clase de verbo que tenemos que, a veces tenemos que elegir bien en el orden de las palabras. Y pronto vamos a hablar más de eso, pero lo podemos ir observando ahora. איפה האיש עומד? על ראש ההר. על ראש ההר. איה. איה. איפה? איפה? מאין? מאין? אנה? Esto es repaso de otros pronombres de ubicación. Aye y efo son sinónimos que quieren decir dónde. ¿Qué quiere decir me'ain? Desde, Sí, pero es más completo, hay más que eso, porque min es desde. Me'ain tiene que ver, pero hay más que falta ahí. Es para hacer una pregunta. ¿desde dónde? Correcto. Sí, sí, sí. Eso es, Olga. Bien. Me'ain, más completamente quiere decir desde dónde o de dónde. A veces decimos de dónde, pero el sentido es igual, ¿no? Me'ain. ¿Y qué quiere decir Ana? ¿Hacia No sé si dónde? esto, Sí, sí. hacia dónde, correcto. O a dónde. Bien. Entonces, los tres, bueno, los cuatro términos son palabras, son pronombres de ubicación. Y es bueno tener todo así resumido para captar la vista panorámica. אנה. אנה האישה הולכת? אנה האישה הולכת? העירה. העירה. Ana es hacia dónde está caminando. Y la ¿A dónde? respuesta es Jaira. No sé, pastor, ¿o a dónde camina será? Sí, 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 también. ¿A dónde? Ajá. Correcto. Y en la contestación podemos poner la A direccional. Esta Kamete indica que va caminando a la ciudad, Haira. Esto también es repaso. מאין האיש יורד? מאין האיש יורד? Y como dijimos, Me'ain es
desde donde el hombre está bajando. ¿Desde dónde baja el hombre? De la montaña Correcto, o de del la cerro. montaña. Sí, bien, bien. מן ההר. מן ההר. אנה האישה הולכת? אנה האישה הולכת? הימה. אל הים, הימה. האישה יורדת מן ההר, הימה. האישה יורדת מן ההר, הימה. Aquí tenemos dos componentes de ubicación desde la preposición desde la montaña hacia Al mar. el mar. Correcto, Miguel. Hacia se comunica por A, la G direccional. איפה האישה הולכת? איפה האישה הולכת? על שפת הים. Y EIFO solamente es dónde. No es ni desde dónde ni hacia dónde. Simplemente dónde. ¿Dónde está realizando su acción? Al Sefat Hayam. על שפת הים. אנה האיש יורד? Diga, Miguel. Al filo del mar. Ah, sí, ajá. אנה האיש יורד? אל שפת הנהר. אל שפת הנהר. ירד, יורד. שתה, שותה. Son, Cuidado, cuidado. creo que estos dos son participios que ya aprendimos en la lección anterior y ahora se presenta el nuevo. עשה, עושה. עושה. Aquí tenemos la acción probablemente en tiempo pasado, comúnmente, y esto es la acción presente o dependiendo su relación al verbo principal, si es que hay otro verbo. Yarad bajó. Yored está bajando. Shata tomó. Shote está tomando. Asa hizo y ose hace o está haciendo. עושה. מה עשה האיש? ישב על כיסא. ישב. Asa es hizo, ¿no? מה האיש עושה? מה האיש עושה? Y esto ose podemos interpretar ahora como está haciendo. La pregunta es, ¿qué está haciendo el hombre? ¿O qué hace el hombre? הוא יושב Está על asando כיסא. carne. Está, sí, asando carne. Bien, sí, correcto. Aquí decimos, Hu Yoshev, él está sentado sobre la silla. Eh, observan, otra vez, observan el orden de las palabras.
en esta pregunta, ¿qué viene primero, el sujeto o el verbo? Verbo. El O verbo, sea, sí. El verbo precede el sujeto. El sujeto es quien actúa. Haish. Y aquí ah, hemos puesto primero el verbo. Me asa haish. עשה האיש, ישב על כיסא, ישב. מה האיש עושה? Pero en este caso, viene primero el sujeto. Haish viene antes de ose. Y esto es porque en el caso de los participios, si se menciona el sujeto siempre tiene que estar antes del verbo. Esta es la regla. El participio siempre viene después de su sujeto. Haish o se. Es incorrecto decir ma o se haish. Siempre o se viene después del sujeto que acompaña. Entonces, ¿Preguntas? eso sería, ¿qué está haciendo el hombre? Correcto. Sí, hermano, así es. ¿Qué está haciendo el hombre? מה האיש עושה? הוא יושב על כיסא. הוא יושב על כיסא. יושב. מה הילד עושה? הוא יושב. הוא יושב. מה האיש עושה? מה האיש עושה? הוא עומד על גג הבית. הוא עומד על גג הבית. מה הילד עושה? מה הילד עושה? הוא הולך בתוך העצים. הוא הולך בתוך העצים. אברהם יושב פתח האוהל. ויישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים. Ahora, quiero que observemos algo en este versículo y esto va a ser de ayuda para entender mejor los participios. Vamos a ver si lo puedo explicar de la manera que quiero hacerlo. Ah, primero, en esta oración, el texto que tenemos aquí, Vayisa Ainav Vayar Vehine Shlosha Anashim. Estamos, ¿qué creen? Vamos a traducir con tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro. de la frase, pastor. Pasado, creo. Pasado, Y dice Bobby, ¿qué dijo Olga? no, iba a preguntar toda la frase hay que traducir, decía. Y yo creo que al momento de decir babo, creo que es pasado. Y alzó sus ojos y vio.
sí, sí. Claro, la vav, o sea, la vayictol, la forma vayictol, casi siempre vamos a traducir con pasado. Eso es muy normal. Y además, por el contexto, sabemos que es una historia que narra el autor bíblico. Entonces, sí, correcto. Vamos a decir, vamos a traducir, y alzó sus ojos y vio, y he aquí tres hombres. ¿De acuerdo? Ahora, pero al inicio del verbo tenemos otra cosa. Aquí dice, Abraham Yoshev Petach Haochel. ¿Cómo vamos a traducir esto? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Yo creo que como que está presente ahí, como Presente. Ahí al es decir presente, Yoshev. Yoshev. Y Sí, ok. Ashab, Yoshev. Hemos expresado que los participios, los participios se usan mucho para tiempo presente. Entonces, Sí, ah, porque ahí dice, pastor, ahí dice, Abraham está sentado en la puerta de la carpa, ¿no es cierto? sí, Abraham está sentado en la puerta de la carpa. Correcto. Es frente, ¿Ok? Ahora, pero delante. ahora, entonces, pongamos todos, unamos todo junto y nos damos cuenta que tal vez está un poco, falta un poco de ser natural en español. Eh, Observemos, vamos a escuchar la traducción que acabamos de dar. Abraham está sentado en la puerta de su carpa y alzó sus ojos y vio, y he aquí tres hombres. Y lo que es un medio raro es que tenemos la mezcla de tiempo presente y tiempo pasado. Y cuando hablamos en español, a veces de forma ah, informal, puede haber esa mezcla. Pero quiero sugerir otra posibilidad aquí. Antes, primero, Debbie, ¿qué quieres comentar? Estaba pensando porque técnicamente esta es una idea de un presente continuo. También no se, o sea, como pondría en la traducción de poder decir estando sentado. Excelente, excelente, muy bien. Usamos esto se llama el gerundio, pero el nombre importa menos. Eso podemos escuchar estando sentado. Estamos expresando algo continuo que llega a ser como el trasfondo del verbo principal. O también estaba sentado. No es tan, si usamos estaba, no es tan fuerte con la idea, pero igual da la idea de algo continuo estaba pasando cuando de pronto sucede algo, que es el verbo principal. Entonces, observemos esto nuevamente traduciendo de esta otra forma. Y, y- aquí podemos agregar una palabra adicional para comunicar esto naturalmente en castellano. Escuchen. Mientras Abraham
se sentaba en la puerta de su carpa, o mejor dicho, y mientras que Abraham estaba sentado en la puerta de su carpa, alzó sus ojos y vio, y he aquí, tres hombres. Entonces, es esa idea de mientras se saca de la presencia de un participio, porque el participio sirve como el trasfondo de lo que va a pasar, que es el enfoque principal. ¿Me explico aquí? ¿Alguien tal vez quiere expresarlo en otras palabras? Y también sirve, o sea, lo que dijo Bobby, estando, podemos traducir, estando sentado en la carpa de perdón, en la puerta de su carpa, Abraham alzó sus ojos y vio, y he aquí, tres hombres. Excelente, excelente esa traducción también. Estando sentado. Es algo que da información acerca de lo que eran, las condiciones que existían antes de, antes de que ocurra el verbo principal, que Abraham levanta los ojos y ve. ¿Comentarios? Bien, sigamos más. O tal vez hay confusión. Olga, ¿alguna confusión ahí? ¿No? Miguel, Ser a la entrada de su carpa. sí, a la entrada, sí, mejor, porque carpas tal vez no tienen puertas, ¿no? Sí. Entrada, mucho mejor. Gracias, hermano. Sí, ok. Pastor, pero no dice ahí entrada, sino dice la puerta. Sí, pero Petah es más amplio que puerta. Tiene un rango de significado que a veces no hay una parte que se mueva, solo un espacio. Y eso es el Petah también. Ah, Pero aquí creo es más que, específico, pastor, porque ahí se ve que está sentado en la puerta. ajá, Y es más específico. Pero si fuera, claro, entrada de algún, como condominios, algo ahí, sí es una entrada ya. ok, Alguna entrada de la bueno, oficina, algo ahí. En este caso ya. está muy específico que es la puerta de la casa. Bueno, ese rato decían carpa, porque era carpita, ahora sería nuestra realidad Ya, en ok, la puerta. bueno, dejo eso a mujer, a su mejor criterio, cada uno de ustedes que hablan mejor el castellano que yo. Y ah, si es que una carpa tiene una puerta, bien. O si es mejor decir entrada, también, bien. Lo que más importa es que entendamos que la palabra es un poco flexible. Ah, Sí, puede ser las dos cosas, los dos conceptos. ¿Sí, hay Pastor, Miguel? ahí otro, ¿Sí, Miguel? en otras versiones de la Biblia, una dice puerta, en otra dice entrada, Ok, bien. en las versiones actuales. Bien, ok, gracias. Como que hay variedad
de criterios a veces y para uno es mejor una manera y otro puede tener la otra perspectiva. Si diga Olga, Ahí decía, no sé si es que decimos entrada, también va a decir la salida por ahí mismo. también va a decir que. Salida. Ah, salido también. Claro, Ya, por ahí ya. mismo. Eso Como quería. que la carpa tiene la entrada normal y también una salida de emergencia, tal vez, en el caso de incendio. Bien, sigamos. האוהל. ויישא עיניו, וירא, והנה 3 אנשים. וירא, וירוץ לקראתם, מפתח האוהל. Aquí tenemos dos verbos. Hizo dos cosas aquí, ¿no? Y vio y corrió a- al encuentro desde al encuentro de ellos, perdón, Likratam, desde esta, esta puerta o entrada de la carpa. וישתחו ארצה. אברהם יושב פתח האוהל. ויישא עיניו, וירא, והנה 3 אנשים. וירא, וירוץ לקראתם, מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אברהם, Listo. Antes de seguir con estas preguntas, ah, entonces quiero resumir un poco. Vamos acá. Abraham Yoshev Petach HaOchel. Aquí tenemos el participio y en este caso, todo esto sabemos por el contexto, pero en este caso, Yoshev se usa para comunicar una acción ah, en el trasfondo, en el contexto de lo que va a ocurrir con el verbo principal. Estaba sentado o estando sentado sucede tal cosa. Y esto es uno de los usos del participio. También, o sea, esto no, ren- esto, esto no elimina el concepto que hemos hablado ya, el concepto más sencillo, que el participio es simplemente tiempo presente, porque también se usa en ese sentido. Yoshev puede ser yo estoy sentado, o él está sentado, o tú estás sentado. Pero aquí observamos el otro uso. Listo. Ahora, no sé si tal vez mm, me ocurre la posibilidad de saltar las preguntas y creo que eso haremos. Saltar las preguntas y dejar las preguntas para su estudio personal. Porque también en las pruebas de WeVideo tengo, me- uso mucho esto las preguntas que Beth hace a Abraham. Entonces vamos acá. Sí van a tener mucha práctica con estas preguntas.
האנשים וישתחו ארצה. ואל הבקר רץ אברהם. Aquí otra parte del mismo pasaje, otro versículo. El Habakar Ratz Abraham Vayikach ben Bakar. ויקח בן בקר. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר. Él toma, mejor dicho, él tomó uno de los hijos del ganado, o sea, uno de los criados. Pastor, ¿Sí? o sea que ahí a los animalitos también le tratan como, y aquí también decimos, pero a veces para definir o referirlos a los animalitos dicen cría o así conoce, pero ahí dicen ven, pues como igualito a la persona. Sí, sí, interesante, ¿no? Sí, buena observación, gracias, Olga. No, es cierto. El hebreo tiene menos vocabulario que el español. En el español tenemos una palabra más específica que se usa para tal situación y en otra situación nos toca usar la otra palabra y no hay tanta flexibilidad. Los términos de hebreo son más flexibles y se usan para más conceptos que de lo que tenemos en castellano muchas veces. Esto hemos visto repetidas veces en otras situaciones, en otras palabras también. Aquí antes de avanzar, voy a observar algo. Hemos dicho que en el caso del principio, perdón, en el caso del participio, ¿cuál viene primero, el verbo o el sujeto? Debe ser en verbo. Eh, Sujeto. es el sujeto. Hu Yoshev o Abraham Omed. Siempre el Ah, sujeto. la ubicación. Sí, La ubicación. ubicación en el orden de la Yo oración. pensé que estaba preguntando en dónde debe estar el participio. Ok, ya, Perdón, ya. pastor. Ya, sí, no, perdón la falta de claridad en la pregunta. Sí, es siempre el orden es sujeto-verbo cuando se trata de un participio. Aquí en esta oración tenemos un verbo vayiktol. ¿Cuál viene primero, el verbo o el sujeto? Si es vallito, yo creo que debe venir primero el verbo, ¿Qué viene primero el verbo? porque tú dijiste que era cuando era participio que venía primero el sujeto, si no, viene primero el verbo. Sí, sí. Es que hemos escuchado el Vayictol muchas veces y, y siempre viene primero el verbo. El verbo inicia con v para decir y, ¿no es cierto? Y sería raro si decimos, eh, lo voy a decir primero en español también, ¿no? Abraham y tomó. Abraham y tomó un hijo del ganado. No, es raro. Decir y después del sujeto nos da motivo para
pensar que hay otro sujeto que sigue. Puede ser, por ejemplo, Abraham y Sara tomaron. Pero si digo Abraham y tomó, no, muy raro. Puede ser y tomó Abraham un hijo del ganado, puede ser. Aquí tenemos Abraham y sabemos que no es directamente el sujeto de Vayikach. Ahora, ¿quién lakach? Pues Abraham, obviamente. Pero la palabra Abraham aquí tiene que ser el sujeto de Ratz, porque dice, el habakar Ratz Abraham. Y el nuevo pensamiento viene acá, Vayikach ben Bakar. Vayikach se refiere atrás a Abraham, pero Abraham no es directamente el sujeto del verbo aquí, es el sujeto de Ratz. Entonces, el participio siempre viene después del sujeto y el vayictol siempre viene antes del sujeto, si es que hay sujeto. Aquí no hay sujeto expresado para vayikach. Ese es sobreentendido que es Abraham. Vayikach ben Bakar. Y cuando tenemos katal, puede ser o el uno o el otro. Puede ser Abraham Ratz o puede ser Ratz Abraham. Ahí hay flexibilidad en cuanto a katal, pero no es flexible en cuanto al vayictol ni al participio. ¿Comentarios ahí? Solo unos pequeños detalles que pueden ir observando y poco a poco tendrá todavía más fuerza en nuestro entendimiento de la gramática hebrea. Ahora avancemos. אברהם רץ לקראת האנשים, ואחרי כן, אנה רץ? Aquí vienen más preguntas para Abraham. Vamos a dejar eso para su estudio. ¿Será que... no, no, no. Sí, sí, sí quiero ver esta האל parte. הצאן? אם אל הבקר. אל הבקר. טוב. ומה לקח משם? בן בקר. יפה. ויקח חלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם. Dice, Vayikach leche y el hijo, aquí tenemos ha, entonces, y el hijo del ganado, Asher asa. Asher asa, literalmente podemos decir que hizo, que hizo. ¿Qué otra opción? Ah, ¿Se le ocurre a alguien otra buena traducción de Asher Asa? Me río porque el que lo hizo significa que lo cocinó. Digo que lo asó, ya que dice asá, que lo asó.
No sé. Que sí, cocinó, eso creo que es. Pero ¿qué más dijo Bobby de asá y asó? Que jugando con la palabra, ¿no? Que es asá. Oh, Ah, decía ya, que ya, lo ya. asó, Sí, pero sí, bueno. asó. Ah, sí, sí, qué bueno. Que sí, me gustó. Gracias, sí, chistoso. Excelente. Claro. Entonces aquí asá es hizo, pero tal vez mejor que preparó o que asó. Bien, bien, asó. Excelente. Voy a anotar ese chiste. Hizo un asado, Hizo un asado, excelente. tern- asado de un ternero. Sí, sí. והוא עומד עליהם. Y aquí esto es una parte que puede ser de confusión. Dice Vehu Omed, como buena gramática, aquí tenemos antes el sujeto, después el participio, como hemos observado. Pero dice Omed Alejem. Omed es ponerse de pie, al es encima de ellos. Y esto nos puede dar el concepto equivocado. Y él se paró encima de ellos. אברהם עומד על האנשים? Y Beth está consciente que esto puede ser difícil de entender. לא, לא על האנשים, על האנשים. Al puede usarse con otro sentido también. Al Ah, al tiene el sentido de encima de, pero también hemos visto en algunas ocasiones quiere decir contra. Ah, como en el contexto de un ejército que va a batallar contra su enemigo. Se puede usar al en tal concepto, en tal contexto. Y contra tiene la idea de enfrentar, ¿no es cierto? Dos personas, uno enfrentando a la otra. Pero eh, nosotros no siempre diríamos contra. En, en castellano, esto podemos expresar frente a. ¿No es cierto? Frente a. Es así de sencillo. Entonces, por eso, al es una cosa, pero frente a también se puede expresar con al. Está contra, uno contra el otro, ah, físicamente o en el lado contrario, ¿no? Pero solamente frente a. Eso es lo que se comunica aquí ah, con la preposición al. אברהם עומד על האנשים. Abraham se puso de pie, o Abraham estaba parado frente a los hombres. O, y aquí, ¿por qué no decir al lado de? Está bien. Comunica la misma idea, pero como
da la idea de que ellos están ahí comiendo y cerca, pero eh, eh, enfrente de ellos está Abraham listo para Pastor, atender cualquier necesidad que tengan. Pastor David, Sí, Miguel. la Reina Valera contemporánea traduce así: tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndole ante ellos se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Ok. Ahí puso la comida ante ellos y se quedó a su lado, a su Ajá, lado. En atención es la idea, ¿no? claro. Listo para atender sus necesidades. Cuando querían agua, estaba listo para dar agua, jugo. Sí, sí, eso es el enfoque de todo este pasaje, ¿no? Abraham hasta corre para conseguir lo que quiere dar. O sea, se enfatiza en todos estos versículos la servitud de Abraham, su Pastor, disposición. perdóname, pastor, y esto nos da enseñanza a nosotros también, a los pastores, de que muchos solo quieren ser servidos, pero aquí vemos a Abraham corrió a servir, estaba dispuesto a servir hasta que ellos terminen de comer. Es una Sí. buena enseñanza para mí. Sí, amén, amén, correcto. Y hay varias maneras en este pasaje que se comunica eso, la disposición de Abraham, y es una buena enseñanza. Y más tarde nos damos cuenta que está, está presente ahí Yahvé. Abraham estaba sirviendo a Dios. Ah, y se pone todavía más fuerte la enseñanza al expresar de esa manera. Pero nosotros ay, también al servir un ser humano, a veces estamos sirviendo a Dios también. Si nos damos cuenta o a veces sin darnos cuenta. Y creo que será en Hebreos que en el Nuevo Testamento en algún lado se dice, y algunos sirvieron a ángeles sin darse cuenta. Yo creo que está haciendo referencia a este pasaje porque están presentes tres personajes y dice, no estoy seguro, creo que el contexto dice el ángel del Señor estaba ahí, que entiendo realmente que esto ha sido el Hijo, Dios el Hijo, presente antes de su encarnación. Y Abraham sirvió al Hijo de Dios, que es Dios mismo. Sí, Olga. Sí, ahí tengo pregunta y también de iniciando desde Génesis decía una enseñanza, escuché que, bueno, nosotros como decimos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pues lo tomamos como Dios, pero ahí decía que al momento de lo que caminaba fue Hijo y también de lo que dice ¿Al del momento de Abraham, qué? cuando caminaba, dice que dentro de los, de lo que preguntaba, ¿dónde está el, o sea, que dónde está, de lo que preguntaba mismo Dios que hablaba, ¿qué has hecho? Entonces ahí decían que Mm, fue el Hijo que siempre estuvo. También de esto de Abraham, de lo que mm, dice que ahí estuvieron los ángeles y el Hijo de Dios. Y del 10 mandamientos también decían que fue el Hijo que le entregó 10 mandamientos.
Y Mm. él con Jacob que peleó también fue el ángel de Jehová, que es el mismo hijo que es Jesucristo. Eso decían, eso quería preguntar. Sí, sí, estoy de acuerdo, Olga. Yo creo que hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Dios está presente físicamente, que debemos, por lo menos en muchos de ellos, debemos concluir, ya que conocemos que es el Hijo de Dios que se, se hace presente muchas veces. O sea, eso es parte de su carácter, estar presente con la humanidad. Y ahora, viéndolo desde esta perspectiva, podemos concluir que muchas de estas ocasiones se tratan de la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hay, hay pistas en el texto original que nos ayudan a concluir eh, eh, esta verdad. Solo son pistas, no siempre estamos totalmente seguros en cuanto a la aplicación, pero tomando todos en conjunto se pone más fuerte la idea y por lo menos en varios de ellos es muy probable. Y Y otro quizás, pastor para concluir nomás del Melquisedec, eso también como que no tiene linaje, se acaba ahí. Entonces es probablemente que ese Melquisedec es mismo Jesucristo. sí, sí, es muy posible. Ah, también en este caso, eh, pienso yo que Melquisedec es un humano común y corriente, pero el autor bíblico ha hecho, en este caso, simbólicamente ha conectado al personaje de Jesús. Pero no estoy seguro y hay otros profesores de la Biblia que concluyen totalmente diferente, que es la presencia de Jesús. Y puede ser, y no sabemos, pero lo que sí sabemos con certeza es que eso nos enseña acerca de Jesús. Y hay otras ocasiones que estoy totalmente convencido de que Jesús está presente. Entonces hay que considerar cada ejemplo de manera individual y también en conjunto con los demás. Sí, Debbie. En este caso fue a la Biblia en hebreo y cuando empieza a hablarle el grupo de personas, dice que y Jehová dijo, ocultaré yo de ti, Abraham, perdón, estoy leyéndolo en el internet, interlineal, pero la palabra que usa es Yahweh para hablar Sí, acerca de la persona que habla con él, diciéndole que su esposa va a tener un hijo en un año. Entonces es la palabra que se usa, ¿no? Y los hombres dijeron, no, el ángel de Jehová, dice Jehová. sí, correcto. Entonces aquí tenemos tres hombres. Dice, tres hombres. Eso es lo que vi Abraham, ¿no? Y Giné, Shelosha Anashim, tres hombres. Pero comienza la conversación y está hablando Abraham y Yahvé. Entonces, uno de ellos tiene que ser Yahvé, tiene que ser Dios. Yahvé es el nombre personal de Dios. Y ah, es por eso que estamos eh, muy seguros en la interpretación de que Dios está presente ahí y puede ser Jesús porque es Dios que aparece en forma de hombre
Jesús aún no se había encarnado, pero eso es parte de lo que Jesús hace después, es estar presente a los humanos en forma de humano. Entonces, ¿por qué no está aquí en apariencia de hombre, ¿no? Y Yahvé, el nombre personal de Dios, se aplica al Padre, se aplica también a Jesús y al Espíritu Santo también. A las tres personas se aplican este nombre Yahvé. Y esto podemos concluir, bueno, se puede comprobar de varias maneras, pero en el Nuevo Testamento es muy obvio en ciertos pasajes, aunque está escrito en griego, pero eh, se ha aplicado el nombre a Jesús directamente. Gracias, Debbie, por ese comentario también. ¿Alguien más? Confirmar lo que dijo Hernández, que muchas veces sin saber hospedamos ángeles. Está en Proverbios 13:2. Ok. No, Hebreos 13:2. Ya, ok, bien, está confirmado entonces, Hebreos 13:2. Bien. Sí. Y, y claro, si es que viene un ángel, quiero hospedarle. Pero si no es un ángel espiritual, puede ser un mensajero, porque ángel quiere decir mensajero. Si es un mensajero humano, mensajero de Dios, también quiero hospedarle a cualquier hermano en Cristo mientras sea dentro de mi posibilidad. Debo tener y ejercer la hospitalidad para mi hermano en Cristo. Bien, bien. והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו, ויאכלו, ויאכלו. Aquí tenemos un cambio de la vocal, todo por esto que hemos aprendido que el sof pasuk a veces influye en las vocales que usamos. Aquí tenemos shva, esto es normal. Vayochlu y comieron, pero cuando está en presencia en el sof pasuk, podemos decir vayochelu, dando el carácter más fuerte a esta sílaba y su vocal acompañante. ויקח חלב ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם. והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. Dice que y ellos comieron. No sabemos si Abraham comió, pero pienso que probablemente no se incluye él en el grupo que está comiendo, porque él está parado frente a ellos para servir. Entonces, tal vez se refiere solamente a los tres hombres, las tres visitas. מה נתן אברהם? Listo, aquí vamos al siguiente versículo. ויהי יהושע ביריחו. Vallejí Joshua y estaba Josué Birijo. ¿Qué quiere decir Birijo? Jericó,
Sí, sí, así es la ciudad, ¿no? Jericó, así se dice en español. Olvido a veces el español cuando veo el hebreo, pero sí. En hebreo la ciudad se llama Jericó, Jericó, sin la bet, pero la bet está presente para decir en B. Jericó, pero no se puede poner dos shavas al inicio de una palabra. No puede ser Yerijo, Beyerijo. Y casi imposible de decir, inclusive. Y se combinan las dos shavas en Hirek. B, Y se convierte en B y la Yod ya no tiene su shva y queda como parte de la vocal de la hirek. Bi, rijo. Y esto lo mismo sucede con Jerusalén. En vez de B, B Jerusalén es Birushalayim. איפה יריחו? פה. יריחו, העיר יריחו. ויהי יהושע ביריחו. ויישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו. Y aquí tenemos una nueva palabra. Lamed es la preposición a o para, o es el sufijo pronominal, lo que tenemos es neged, es nuevo. לנגדו כדבר לפניו. Es igual, es un sinónimo que lifne. Lifne es frente de, ante de, lifne. Lefanav es frente de él. Lenegdo también delante de él. Es un sinónimo, no hay diferencia aquí. לנגדו, לפניו. יהושע ראה איש עומד לפניו. Entonces Josué vio un hombre parado delante de él. לנגדו. ויישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו בידו. אברהם, Abraham aquí se distrae con muchas cosas. Vamos a volver al versículo aquí. יפה, טוב מאוד, יפה מאוד. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה? אם לצרינו. Este versículo hemos estudiado en el pasado, pero ahora lo tenemos de repaso con más contexto también incluido. Y, y fue Josué hacia él, vayómerlo, y le dijo, Halanu ata, ha es la pregunta, lamed es para nosotros. Para nosotros puede entenderse como en nuestro equipo,
¿Usted es uno de nosotros o usted es de nuestros enemigos? ¿A qué equipo pertenece? ¿O para cuál equipo da barras? ¿No es cierto? אתה אם לצרינו. ויאמר לא. Y el hombre dice, no, no acepto las dos opciones que me ha dado. Hay otra opción que aquí voy a expresar, כי porque אני שר צבא יהוה. ואתה באתי. no soy ni de un grupo ni de otro. Pertenezco no a un ejército humano, sino al ejército de Yahvé. Y soy el capitán de su ejército. Y ahora, mira, he venido, llegué. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרינו? ויאמר, לא, כי אני שר צבא יהוה, ועתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. Listo, vamos a la siguiente parte. הוא גיבור. Aquí, obvio, Hu Gibor. ואלה כלים. Y aquí son las herramientas de él, o sea, las armas del guerrero. Pero interesante que el guerrero solamente tiene una de sus armas y el pobre muchacho está cargado de todo lo demás. Ah, si él es tan fuerte, tan valiente, ¿por qué no lleva más? Digo yo. Pero así es la vida a veces. כלי מלחמה. כלים. Que, Kli es, Malhama, armas de la guerra, dice. sí, armas de la guerra, correcto. Kli es un artículo fabricado por los hombres. Alguna herramienta, algo útil. Y aquí se describe más con la cadena constructa usando milhama. Son útiles de la guerra o armas. אלה כלי הגיבור. כלי הגיבור. הגיבור וכליו. הגיבור וכליו. El guerrero y sus armas. הנער הזה נושא את כלי הגיבור. Ahora esto dice, este joven está cargando las armas del guerrero. Está cargando, no sé, está cargando. Esto es de la palabra nasa, ¿no es cierto? Cargar. No sé, es estar cargando. הנער הזה נושא את כלי הגיבור. Entonces aquí hemos usado un verbo en participio para expresar la acción que lleva a cabo este joven.
הוא גיבור? ומה הנער הזה? ¿Y qué es el joven? נושא כלים הוא. Y aquí usamos el participio no para describir la acción que realiza, sino describir el oficio que tiene. El, el, el nombre de este trabajo, de este tipo de personas, es Nosé Gelim, el que, el que carga las armas, el que carga las armas. O en castellano, a veces, o sea, existe la palabra escudero. ¿Han escuchado este término antes? Dicen Sí, que sí. sí, Qué bueno. escudero, sí. Sí, qué bueno. El escudero, si no me equivoco, es la persona que lleva el escudo del guerrero. Y no sé si en el contexto de escudero, si es que incluye a veces otras armas también. ¿Será? Ustedes saben. Escudero también lleva otros artículos de importancia o solo el escudo. Quizás no sabemos, pues no, nunca he tenido un escudero yo. Me imagino que él tiene que hacer lo que se le diga, ¿no? Pero aquí es Creo, más que les diga, Babi. creo que el escudero en ese caso era este hombre que llevaba ese escudo gigante que prácticamente tapaba a la persona. Entonces creo Sí, que llevaría solo el escudo en ese caso, me parece, pero eh, solo pensaba en la historia de Jonatán cuando también llevó a este muchacho para cuando él tiró las flechas para que vaya y las traiga y todo eso. Entonces se ve que tenían esa costumbre, ¿no? De tener a ajá. alguien que llevaba sus armas y ese Sí, tipo de cosas. sí, sí, bien dicho. Creo que alguna vez me han explicado lo mismo, que los escudos eran tan grandes que tal vez era lo único que podía hacer uno, ¿no? Y si que uno tiene el escudo, ¿cómo va a tener también una espada? Imposible, porque el escudo pesa tanto, tal vez. Y el escudo tal vez era más grande que lo que vemos en la imagen. Y obviamente era un trabajo en equipo. Uno en la posición defensiva y el otro en la posición, eh, que es el término que necesito, Ofensiva. ofensiva, sí, sí. Gracias. Al pastor, Sí, Miguel. también se puede decir escudero al que daba como escudo, guiando a un líder, en este caso a un rey. Él iba adelante y el rey iba atrás por cualquier cosa. Ya, muy bien. Y probablemente también tiene este título, No sé, Helin. Aquí se emplea el participio para hablar del oficio o la función, el nombre de esta persona, no nombre, pero no sé qué quiero decir, el título que tiene él, su función, que es no sé, Helin, tal como vimos Roé. Roé es quien apacenteja, no, Apacienta. apacienta, gracias. Es quien apacienta las ovejas, ¿no? Es el roé. Y aquí tenemos el no sé,
es quien carga las armas. נושא כלים הוא. הוא גיבור והוא נושא כלים. הוא גיבור והוא נושא כלים. נושא כלים. הגיבור ונושא כליו. Aquí tenemos av con la vav al final para decir de él, el guerrero y su escudero. הגיבור ונושא כליו. גוליית ונושא כליו. גוליית ונושא כליו. שאול ונושא כליו. שאול ונושא כליו. ויקח שאול את החרב ויפול עליה וירא נושא כליו כי מת שאול. Esto está en 1 de Samuel 31:5, que Saúl se suicidó por la falta de esperanza que tenía en este momento. Y estaba con él su Nosé Gelim. ויפול גם הוא על חרבו וימות עמו. Y su escudero también se suicidó en ese momento. A ver. נפלו על חרבותם וימותו. Y tenemos Yirmiyahu. Yirmiyahu es, tal vez obvio, es Jeremías. Yirmiyahu. שמע דבר יהוה מלך יהודה היושב על כיסא דוד. Aquí tenemos otro participio, Yoshev, ¿no? Pero con el artículo, como hablamos en lección 75, con el artículo, la mejor traducción es el que está sentado. Escucha la palabra de Yahvé, rey de Judá, el que se sienta sobre el trono de David. Trono de David. Ata Avadeja. Entonces aquí se menciona, tenemos el mandato Shema y se menciona 2 veces quién debe escuchar, o sea, a quién se dirige el mandato, al rey de Judá. Y se dice la misma persona, pero se repite usando otra descripción, el que se sienta sobre el trono de David. Obviamente el rey de Judá es quien se sienta sobre este trono. Esto se llama una aposición. La repetición de lo mismo usando otros términos para expresar con
otra, otra forma de decirlo. אתה ועבדיך. Pastor, Sí, Miguel. una pregunta. Ahí donde dice David, al lado de la I hay una, como una puntita. ¿Qué significa eso o qué nos da a entender? Ya me Ya. olvidé. Ok. Esto se llama Atnach. Atnach existe para indicar que es la mitad del versículo. Ah, ya, Y, ya, ya, ya. ajá, y en cuanto a los conceptos, no las palabras, no, no se trata de contar las palabras. Aquí tenemos la primera mitad. Escucha la palabra de Yahvé, rey de Judá, el que se sienta sobre el trono de David. Esa es la primera idea del versículo. Y la segunda idea es tú O y sea, tus hasta ahí es siervos. A, 22A o Ajá, 22B. correcto. Sí, hasta aquí sería A y aquí sería B. Ya ves Aunque tú. por lo que tenemos puesto aquí abajo, supongo que no se termina el versículo con esto. Tal vez hay más. Ah, no sé, pero me parece que no tenemos todo el versículo citado porque, no, 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 perdón. Aquí dice B. Entonces tal vez hay más antes de Shema. Vamos, tenemos tiempo para verlo en la Biblia. ¿Cuál era cuál era la cita? La cita era Jeremías 22:2. Ok. Ajá, ok. Aquí es ac- aquí es la parte que no se incluye en la cita. El, Bayome. la primera palabra. V a Marta, que es un verbo de segunda persona, es un mandato. Dile o di. Eh, el mandato es lo que Jeremías tiene que decir, me parece. Y luego entra lo demás. Shema devar Yahweh melech Yehuda hayoshev al kisei David. Hasta ahí tenemos la primera mitad del versículo. Ata ve'avadeja ve'amcha y tu pueblo ve'amcha habaim. Esto es del verbo ba, llegar. Los que llegan o los que entran. ah, Bas, perdón, Bash Arim, Bash Arim, es del sustantivo Sha'ar, puertas, puerta. Bashta y Bash Arim es en estas puertas, Haele, en las puertas estas. Entonces, lo que tenemos citado es solamente hasta Avadeja, sin el primer término y sin
los últimos 4. Bien observado, hermano. El Atnaf indica donde se puede dividir el versículo en 2 partes. שמע דבר יהוה מלך יהודה היושב על כיסא דוד אתה ועבדיך. Ahí se termina todo. Se concluye con este versículo. Aunque Beth lo repite una vez más, creo que podemos acabar el estudio ahí. Y ya les di, mami. Entonces, eso es lo que van a ir estudiando. La clave de todo está en las preguntas que Beth hace a Abraham. Y es la clave, es lo más importante, ¿no? Porque ayuda a internalizar mientras ustedes ah, tratan de contestar las preguntas antes de Abraham, están practicando la comprensión. Y no lo hemos hablado ahora en la clase, aunque es la parte tal vez más esencial, porque quiero que lo hagan en la comodidad de sus hogares en el momento de estudiar y les va a servir mejor haciendo el esfuerzo individual, creo yo. Pero lo que hicimos ahora es la comprensión de todo para poder internalizar de mejor manera. ¿De acuerdo? Listo. Esto es lo que nos tocó por hoy. Vamos a orar y concluir el estudio esta, de esta lección. Sí, no, antes de eso, cabe mencionar, sí habrá clase en 8 días, pero de manera recordatoria, no, en 15 días es el 9 de marzo y ahí Bobby y Debbie tienen actividades de campamento, están muy ocupadas y no simplemente vamos a tener un descanso para todos para facilitar el trabajo de ellas y estar todos eh, unidos al mismo corriente en el estudio que retomaremos en abril. Listo, oremos. Gracias, Padre, por la clase que hemos tenido y lo que podemos entender de las escrituras con el uso de esta lengua. Pedimos que nos sigas bendiciendo con más eh, avances en comprensión y mejores maneras de acercarnos a la Biblia con esta lengua. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Yahvé eterno, que es, siempre se pone presente con los hombres, tus servidores. Amén. Kayakama. Shalom. Shalom, shalom. Berejot. Shalom. Hasta Kayakama mañana. panico. Gracias por todo. Kayakama pani. Dios bendice. Dios bendice.